Bueno, chicos, para ir comenzando vamos a dar inicio al cuarto módulo del curso. Como bien saben, es una semana intensiva con lo que son los grupos de estudio también de fármaco y este curso de farmacoterapia. Pero en el día de hoy vamos a estar dando lo que son los hipoglucemiantes. Acompañándonos se encuentra Agostina Romero. Ella es médica, también es egresada de nuestra casa de estudios. Y quién mejor que ella para dar este tema. Así que los dejo junto a ella, así siguen repasando. Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada, como dijo la Ro, yo hace muy poco me recibí, fui estudiante como ustedes y este tema también me costó, así que cualquier duda que surja, yo no puedo mirar el chat porque estoy compartiendo el Power, pero me hablan, activan el micrófono y me preguntan, no hay problema. Bueno, damos inicio a la clase de hipoglucemiantes. Primero que nada, yo puse un repaso para que veamos bien cómo son los tipos de diabetes y para que entiendan más que nada por qué se da cuál o qué otra terapéutica. Bueno, por un lado tenemos a la diabetes tipo 1, que como ustedes saben es una diabetes de tipo inmunitaria, donde hay una destrucción autoinmune de las células pancreáticas y donde se genera una deficiencia absoluta de insulina. Eso lo tienen que tener muy claro porque eso también determina la terapéutica posterior. Por otro lado tenemos la diabetes tipo 2, que es una combinación entre la resistencia periférica a la insulina y una respuesta inadecuada de las células beta pancreáticas. La diabetes gestacional, que es diagnosticada una vez en el embarazo, digamos, no es una diabetes en la cual la persona antes de quedar embarazada ya era diabética. Es la diabetes que se da en la gestación. Y la tipo MODY, que es infrecuente, pero es una diabetes juvenil del adulto joven, que se da por una alteración en la secreción de insulina. Bueno, ¿a quién debemos tamizar la diabetes? Según la guía LAD 2019, que es la última que salió, que es la que estudiamos en la Facu, es a aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 25, un perímetro de cintura mayor a 80 en mujeres y mayor a 90 en hombres, antecedentes familiares de diabetes, en pacientes rurales que generalmente tienen mal control de todos sus valores normales, en pacientes hipertensos, en pacientes dislipémicos o sedentarios y en mujeres jóvenes que tengan síndrome ovario poliquístico o acantosis nigricans. ¿El diagnóstico cómo se hace? Se hace con dos pruebas diferentes en 2 días diferentes. En asintomáticos es preferible hacer las dos mismas pruebas. Tengan en cuenta que las pruebas que se utilizan son la glucemia en ayuno, la glucemia a las 2 horas postcarga, que también se llama PTOG, y la hemoglobina glicosilada. Esos son los valores normales que manejamos, y una vez que le hacemos el diagnóstico al paciente podemos obtener valores de prediabetes o valores de diabetes. ¿Por qué recalco esto? Porque en el estadio de prediabetes generalmente no se instaura un tratamiento con hipoglucemiantes orales, sino lo que se hace es cambiar los estilos de vida del paciente y ver si con esta terapéutica no farmacológica puede controlar los valores. Si el paciente de entrada tiene dos pruebas diferentes con valores de diabetes, es decir, una glucemia en ayunos mayor a 126, una PTOG mayor a 200 o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, diagnosticamos diabetes. Y recuerden que la diabetes tipo 1 se diagnostica en pacientes generalmente durante la niñez, y la diabetes tipo 2 generalmente es una patología que prevalece en el adulto mayor o adulto joven en la juventud tardía, entre 40 y 50 años. ¿Para qué tenemos que integrar una terapéutica? Para mantener objetivos antropométricos, objetivos de control glucémico, metas de perfil lipídico, hipertensión y albuminuria, que es decir, no llegar a una nefropatía diabética con el tratamiento. Bueno, para ir ingresando a lo que es el tratamiento, tenemos, como dije al principio, los cambios del estilo de vida, que son la dieta DASH, es una dieta que se da en pacientes hipertensos y diabéticos, es una dieta que tiene 2.000 kilocalorías día, que generalmente la instaura la nutricionista, pero nosotros como médicos de atención primaria lo que le podemos decir al paciente es la instauración de un plato saludable, que tenga la mitad de alimentos vegetales, cocidos o crudos, que tenga carbohidratos en el cuarto izquierdo y
otro cuarto con proteínas, que serían las carnes magras. Y siempre aconsejar el uso de agua como bebida y que no consuman sal en exceso con los alimentos. Otro perfil terapéutico no farmacológico es la actividad física, que se recomienda que ustedes digan que el paciente diabético tiene que hacer por lo menos 150 minutos de actividad física semanales, distribuidos 3 veces por semana. Siempre que vamos a mandar a algún diabético a hacer actividad física, tenemos que pedir una interconsulta con cardios para hacer una prueba de esfuerzo, que sería una ergometría, y un electro. ¿Por qué esto? Porque si sabemos la patología de la diabetes, generalmente los diabéticos son propensos a los infartos de miocardio no silentes, digamos. Son aquellos infartos que no generan dolor torácico como en un paciente común y corriente por la neuropatía diabética, y tenemos que previamente ver si no tuvo estos eventos cardiovasculares para ver qué terapéutica física le vamos a dar. Generalmente se recomienda actividad aeróbica y que camine, como mínimo. Bien. Siguiendo con lo que es la terapéutica farmacológica, que es en lo que más énfasis vamos a hacer en esta clase, vamos a hablar primero de la insulinoterapia y luego de los hipoglucemiantes orales. La insulinoterapia lo que tiene como objetivo es, digamos, subsistir o, digamos, reemplazar lo que es la insulina endógena de un paciente normal. Si sabemos, la insulina es un polipéptido que es sintetizado por las células beta pancreáticas y su acción es mantener la glucemia dentro de valores normales, evitando la hipoglucemia o la hiperglucemia. Si hablo muy rápido, me dicen, por favor. Bueno, por otro lado, para que ustedes sepan bien lo que son las fases de la insulina endógena, siempre tenemos una concentración basal de insulina que permite que tengamos adecuada glucemia para poder subsistir durante un día común. Y después hay dos fases características, que es una secreción temprana y una secreción más en meseta, que es cuando un paciente ingiere comida. ¿Por qué les pongo esto? Porque lo que se trata de hacer con la insulinoterapia es reproducir estas fases que hace la insulina endógena en un paciente normal. ¿A quién le vamos a indicar insulina? A un diabético tipo 1 de entrada. ¿Por qué? Porque dijimos que en la diabetes tipo 1 hay deficiencia total, absoluta de insulina. Como se destruyen las células beta pancreáticas, no hay quien las fabrique. Entonces, a los diabéticos tipo 1, de entrada, se les da insulina. En cambio, a los diabéticos tipo 2, habíamos dicho que la diabetes tipo 2 es una resistencia parcial periférica de los tejidos a la insulina. No es que hay déficit de insulina. Los receptores asociados GLUT1 y GLUT2 a la insulina no se pueden sensibilizar por esta patología a la insulina, por lo cual le vamos a colocar insulina a pacientes tipo 2 cuando estén en embarazo, o una diabetes gestacional, una paciente mujer, cuando se esté contraindicado un hipoglucemiante oral, que es en un paciente con insuficiencia renal, con hepatopatías crónicas, en un paciente que de entrada en el diagnóstico tengamos una hemoglobina glicosilada mayor a 9, es porque es muy alta, digamos, no se va a bajar con hipoglucemiantes orales, cuando debute con una complicación aguda, o tenga una glucemia en ayunas mayor a 240. Para que queden claro, en el diabético tipo 2 lo que se hace de inicio es instaurar un tratamiento con hipoglucemiantes orales. Más adelante lo voy a explicar, pero para ordenarnos, al diabético tipo 1 le damos de entrada insulina y al diabético tipo 2 con estos criterios. Y me faltó decir si tras 9 meses de hacer terapia con hipoglucemiantes orales no conseguimos que el diabético controle sus valores dentro de los parámetros normales, le instauramos un tratamiento con insulina. Pero nunca de entrada en un diabético tipo 2 que no esté embarazada se le da insulina. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? No veo el chat, pero bueno, como les dije, cualquier cosa me dicen. No, en el chat no hay ninguna duda. Bueno, genial. Robos, avísame cualquier cosa. Sí, no hay drama. Bueno, los tipos de insulina que manejamos en la atención pública son la NPH, que es una insulina de acción intermedia, y la insulina regular.
La ultra rápida y la prolongada suelen ser insulinas que son costosas y que el paciente debe comprarlas. En el ámbito público generalmente nos manejamos por la regular o corriente, que es la insulina rápida, y la acción intermedia o NPH. Bueno, las insulinas se clasifican según el tiempo de acción y la duración de su acción una vez administradas. Tenemos la insulina de acción rápida, regular o corriente, que dijimos que está en el ámbito público, que una vez de administrada, inicia su acción entre 15 a 60 minutos de administrada. Dura entre 5 a 7 horas su acción. Esta insulina generalmente se utiliza para simular la liberación prandial de insulina post-ingesta, que dijimos que es el pico de la fase rápida que hablábamos al principio. También tenemos las insulinas ultra rápidas, que son la Lispro o la Spártica. Estas actúan más rápido que la rápida, es decir, actúan en 15 minutos de administradas, duran entre 4 a 5 horas, un poco menos, y también suelen administrarse para el incremento de glucemia en comidas copiosas durante el día. Ay, perdón, se me pasó la diapositiva. La insulina de acción intermedia, la NPH es la más utilizada en el medio público. La acción inicia una hora administrada, se suele administrar de vía subcutánea y dura entre 12 a 15 horas. Generalmente la NPH lo que hace es mantener la glucemia basal, digamos, la insulina basal que hablábamos hoy al principio. Y por otro lado tenemos las de acción prolongada, que son costosas, que no suelen darse en el medio público, pero en el ámbito privado, o si el paciente las puede comprar, se las damos. Inicia su acción entre 2 a 3 horas y duran entre 12 a 24 horas su efecto. No está ahí anotado, me lo había olvidado, pero duran entre 12 a 24 horas su efecto y se usan más que nada pacientes que tienen mala adherencia al tratamiento, es decir, que no tienen el hábito de colocarse la insulina, porque ustedes piensen que tiene que colocarse varias veces al día la insulina, o en pacientes rurales que por estar haciendo diferentes trabajos no pueden estar todo el tiempo poniéndose insulinas en las condiciones adecuadas. Esto es un resumen de lo que son los tipos de insulina comerciales que habíamos hablado antes y sus picos de acción. Recuerden siempre cómo tenemos las fases de insulina endógena y por qué utilizamos estas insulinas. ¿Qué más tenemos que decirle al paciente? Primero, cómo se debe colocar la insulina. Y por otro lado, cómo guardar la insulina una vez de utilizada. Acá yo le puse las técnicas de aplicación, siempre las insulinas se colocan de vía subcutánea, muy pocas de vía intramuscular. Siempre le tenemos que decir al paciente que en estas zonas, en la región anterior del abdomen, en el deltoides o en cara anterior del cuádriceps, se coloquen la insulina. Haciendo un pliegue con su pulgar y el índice, no un pliegue muy digamos, muy fuerte, sino que despacito, para que puedan colocar subcutáneamente el medicamento. ¿Por qué? Porque si llegan a colocarlo por vía intramuscular o hacen una mala técnica de colocación, suelen tener hematomas, infecciones, suelen dar reacciones de hipersensibilidad. Entonces siempre se busca que la insulina esté en el tejido subcutáneo porque además tiene mejor absorción. Bueno, también como les dije antes, una vez que nosotros instauramos la terapéutica insulínica, debemos adecuar al paciente de cómo se guarda esta insulina. Tenemos dos opciones, que la insulina esté en uso o que la tenga en la heladera, es decir, que no la esté usando. Si el paciente ya abrió la insulina, que generalmente si estamos en el ámbito público le damos el vial, le vamos a decir que la coloque en un lugar cálido, en una conservadora, por ejemplo, si se tiene que ir de viaje, o en una cajita, en un ambiente cálido. Y si la insulina o el vial no está sin usar, se guarda en la puerta de la heladera. Eso que quede claro. Porque si no se cristaliza y no la pueden usar. Bueno, los esquemas que vamos a utilizar de insulinoterapia van a depender si el paciente es un diabético tipo 1 o si es un diabético tipo 2. Vuelvo a repetir que en la diabetes tipo 1 hay un déficit total de insulina. Entonces debemos hacer todas las fases, o reproducir con la insulina todas las fases de secreción normal que tenemos en un paciente normal, normoinsulínico, de insulina. Se utiliza generalmente el esquema basal-bolo. La dosis diaria total que debemos darle a un paciente diabético tipo 1 es de 0,5 a 0,7 unidades kilo día.
se saca según el peso del paciente. ¿Para qué es muy importante sacar esta dosis? Porque a partir de la dosis diaria total vamos a sacar la dosis basal y las dosis prandiales. La dosis basal, ¿se acuerdan que es aquella que mantiene la glucemia basal durante todo el día? Y la dosis prandial sería la insulina que le vamos a dar antes de que coma, para mantener la glucemia normal. Una vez que sacamos la dosis basal, la dosis diaria total, disculpen, la dosis basal va a ser el 40 o el 50% de la dosis diaria total. O sea que una vez que tenemos el valor de dosis diaria total de ese paciente según el peso, hacemos una regla de 3 simples, digamos, y sacamos el 50% de esa dosis total, va a ser la dosis basal. Y por otro lado, una vez que tenemos la dosis total, lo que resta de que no es la dosis basal, va a ser la dosis prandial. Es decir, si en una ecuación lo estamos armando, tenemos la dosis prandial es igual a la dosis diaria total que sacamos al principio, menos la dosis basal. ¿Se entiende? O sea, primero sacamos la dosis diaria total con este valor. Después de esa dosis diaria total, el 50% va a ser la dosis basal. Una vez que tengamos esos dos valores, vamos a sacar las dosis prandiales, ¿sí? Y esas dosis prandiales las vamos a dividir para cubrir todos los alimentos del paciente, es decir, desayuno, almuerzo y cena, porque acá no hay insulina. Tenemos que hacer nosotros las fases de insulina con la insulinoterapia. Generalmente se utiliza la NPH para hacer las dosis prandiales y la insulina regular o corriente para hacer la dosis basal. También tenemos que decirle al paciente diabético tipo 1 que ante alguna monitorización de hiperglucemia se debe corregir con unidades de insulina. Generalmente lo que se les dice es que se hagan una unidad por cada 50 miligramos por encima de 180 de la glucosa capilar con el Accu-Chek. En diabéticos tipo 2 dijimos que solo le íbamos a dar insulina cuando, tras 9 meses de no controlar los valores de glucemia, cuando la persona esté embarazada, cuando tenga contraindicaciones de los hipoglucemiantes orales, le vamos a dar insulinoterapia. Generalmente el esquema basal bolo se hace en última instancia, porque en este paciente no hay que hacer todas las fases de insulinoterapia como decíamos en el diabético tipo 1. Generalmente en estos pacientes lo que se hace son dos esquemas. Se puede hacer la insulina basal o la insulina bedtime. Lo que hacemos con la basal es generalmente combinarla. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, yo tomo metformina y estoy insulinizado, o solo estoy insulinizado. ¿Por qué? Porque generalmente, vuelvo a repetir y soy reiterativa, no hay que darle insulina de entrada a un paciente diabético tipo 2 si no lo amerita. Si hacemos la insulina bedtime, tenemos una dosis práctica que es el peso dividido 2. Se recomienda generalmente en los diabéticos tipo 2 comenzar con una NPH a 0,2 unidades kilo día o 10 unidades de entrada y ver cómo este paciente responde a la insulinoterapia. Siempre el objetivo ¿se acuerdan que habíamos hablado de objetivos terapéuticos? Es tener una glucemia menor a 130 miligramos. Y bueno, como dije anteriormente, suele utilizarse cuando un paciente diabético tipo 2 está haciendo terapia oral con hipoglucemiantes y no puede llegar a los valores de metas terapéuticas. O sea que muchas veces el paciente tiene terapia insulínica e hipoglucemiante oral. Y por otro lado, cuando el paciente no puede mantener los valores, se utiliza la insulina basal, es decir, le damos insulina generalmente, y se administra la misma dosis práctica que para la insulina bedtime, 2/3 de ese valor a la mañana, que aproximadamente son 30 unidades, y 1/3 por la noche, que son 10 unidades. Generalmente, esas son las recomendaciones que le hacemos a todo el mundo. Después vemos si necesita más, si necesita menos, porque el organismo también va a responder con hipoglucemia o con hiperglucemia. Eso el clínico lo va manejando. En el diabético tipo 1 hay un esquema bien estandarizado, en cambio en el diabético tipo 2 se dice que el tratamiento es más artesanal. Se va viendo cómo responde el paciente ante las insulinoterapias o ante los hipoglucemiantes orales.
Bueno, ¿qué debemos hacer con los pacientes diabéticos, estén insulinizados o no? Siempre educar a los pacientes que se tienen que controlar la glucemia con el Accu-Check. Generalmente no todos los pacientes tienen Accu-Check, es caro adquirir este aparatito que vemos acá y adquirir las tiras reactivas. Generalmente las obras sociales se lo administran, pero si no, se los pueden controlar en el centro de salud. Como mínimo, un paciente diabético tiene que tener entre 1 a 3 controles al día. Eso es mínimo, chicos. A lo que nosotros aspiramos es que el paciente se controle antes y luego de desayunar, antes y después de almorzar, perdón, de nuevo se me pasó la diapositiva, antes y después de la merienda, a la cena y a las 3 de la mañana. Ningún paciente se controla tantas veces en el día porque piensen que es pincharse el dedo como 8 veces al día y ver la glucemia. Generalmente le decimos al paciente, antes de desayunar, antes de almorzar y después de cenar. O si se empieza a sentir raro, que sería una complicación aguda que vamos a ver más tarde. Ro, ¿hasta acá alguna duda que haya aparecido en el chat? No, no sé si los chicos quieren comentar algo en lo que tengan dudas o si quieren comentar si se entendió bien o algo, O así sigo. más o menos sabiendo. O por lo menos digan si van entendiendo para saber cómo, si está buena o no la clase. Sé que esto es un embole, pero bueno. Nada. Ahí ahí ponen que perfecto, que sí se entiende bien, Bueno, se entiende. Oye. genial. Bueno, seguimos entonces. Dijimos que a los pacientes había que educarlos, siempre la promoción y la prevención en el diabético es muy importante. Por más que nosotros le pongamos tratamiento insulínico o tratamiento involucemiante oral, si el médico no instaura una relación médico-paciente acorde y no le explica al paciente la prevención, o sea, todas las patologías que la diabetes acrónico puede generarle, no se genera buena adherencia al tratamiento y bueno, como siempre ustedes saben, y esto lo inculca la FACU, tenemos que explicarle al paciente por qué se tiene que colocar insulina, qué le hace el no colocarse la insulina, qué complicaciones agudas y crónicas tiene, qué morbilidad tiene la diabetes, y también decirles que esta patología, si bien puede ser mortal, podemos disminuir esta brecha controlándose, teniendo buenos estilos de vida y haciendo la terapéutica que le vamos a administrar. Bueno, como venía hablando, en el Accu-Check lo que va a hacer es el paciente pincharse con generalmente una jeringa, una aguja, digo, estéril, y colocar en esta parte de la tira reactiva su sangre. Lo que hace el aparato, una vez de colocada la tira reactiva, es dar el valor de glucemia que tiene el paciente. Bueno, generalmente eso le decimos al paciente que lo vaya anotando para poder ver si el tratamiento que estamos instaurando está haciendo efecto o no. Muchas veces los pacientes se asustan y ven estos dos resultados, que es low y high. En inglés sería bajo o alto. Cuando le tiran low, quiere decir que la glucemia está muy baja. Muchas veces entre 10 a 20. El paciente remuertito si tiene 10 de glucemia. O sea que generalmente no aparece eso. Y si está high, generalmente es porque o tuvo una técnica mal hecha para tomarse la glucemia o está en una glucemia muy alta, mayor de 600. O sea que siempre que el paciente tenga la Accu-Check, tenemos que decirle que puede haber estos errores y que no se asuste o que consulte al médico cuando los tenga, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que son los hipoglucemiantes orales, debemos saber la fisiopatología de lo que es la diabetes y saber en dónde actúan estos hipoglucemiantes orales. Sabemos que en la diabetes tipo 2 lo que predomina es la hiperglucemia y lo que queremos hacer justamente con estos fármacos es bajarla. A mí me parece que esta imagen está buena porque nos orienta en dónde actúan los fármacos. Por un lado tenemos las sulfonilurias, las glinidinas, los GLP-1 y el DDP-4, son fármacos que son difíciles de acordarnos, pero ahora lo vamos a ir charlando. Ellos actúan en lo que son la secreción de insulina a nivel pancreático. Por otro lado, tenemos también que el CGLT1 y el DDP4 actúan en el efecto incretina,
que el efecto incretina son receptores que tenemos a nivel de intestino delgado que secretan insulina y que generan saciedad o no. Por otro lado tenemos al CGLT2, que es un fármaco que genera aumento de reabsorción en la nefrona proximal de la glucemia y aumenta la excreción renal, y así bajando la glucemia, disculpen. Por otro lado tenemos a la metformina, a la insulina y a las glitazonas, que lo que hacen es aumentar la producción hepática de glucosa, o sea, aumentar la captación de glucosa y eliminarlas por circulación biliar, y por otro lado el GLP-1, que actúa más que nada en lo que es la captación de glucosa muscular. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de los grupos de fármacos en general. Bueno, como dijimos, en el diabético tipo 2, que es en el paciente que vamos a utilizar los hipoglucemiantes orales, debemos iniciar los cambios en el estilo de vida conjuntamente con la monoterapia con un hipoglucemiante oral. Si no hay contraindicaciones, lo que hacemos generalmente es darle metformina y cambios del estilo de vida, ir controlando al paciente. Este es el algoritmo que hay en la guía LAD, que es lo que actualmente se utiliza en diabetes tipo 2, que es iniciar monoterapia con metformina. Si las 3 metas con metformina no alcanza los valores terapéuticos deseados, digamos, lo que se hace es adicionar un segundo fármaco hipoglucemiante, que puede ser metformina más sulfoniluria, metformina más glitazona, metformina más DDP4, lo que se tenga en el centro de salud o en el ámbito privado, porque también varía el paciente. Si estamos en el ámbito público, la metformina es lo que hay, y las sulfonilurias también. Después vamos a ver que estos 3 fármacos, que también se pueden utilizar como terapia dual, son muy caros y generalmente se dan en el ámbito privado o cuando el paciente puede costear este tratamiento. En el ámbito público se da metformina y sulfoniluria, nada más. Bueno, dijimos que primero hacíamos 3 meses con metformina, si no alcanzaba los valores terapéuticos deseados, se pasaba a la terapia dual, también 3 meses más con terapia dual, o sea, hasta acá vamos 6 meses, si el paciente sigue sin controlar los valores de glucemia, se pasa a una terapia triple. Metformina más sulfonilurias más glitazonas, o metformina más sulfonilurias más DDP4, y así. Es según lo que tenemos. Por eso digo, el tratamiento de la diabetes tipo 2 es artesanal. Si ya tras 9 meses de haber hecho todo esto, el paciente sigue sin controlar los valores, generalmente no controlan los valores porque no cambian los estilos de vida y porque hay diferentes otras patologías concomitantes que no permiten que el paciente pueda controlar su glucemia. Si tras 9 meses de no controlar los valores, el paciente tipo 2 sigue igual, se le da insulina más metformina, que es lo que habíamos dicho al principio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, Ro? Perdón que pregunte Sí. acá rato, pero... No, sí, a vos. Va todo bien. Ahora activo. Bueno, genial. Cualquier cosa, díganme si hablo muy rápido o si no me entienden. Una Bueno, pregunta. sí. En cuanto al control cada 3 meses, ¿algo bien estricto o puede variar? Generalmente, Cada 3 meses. no, se hace cada 3 meses generalmente. Puede ser que el paciente no vaya a la consulta y se haga más tarde, eso suele pasar. Pero lo que se hace es citar cada 3 meses al paciente para ver cómo van los controles. Bien. Lo que se pide en el control, chicos, es lo mismo que en el diagnóstico. Generalmente para el seguimiento de una diabetes se pide la hemoglobina glicosilada, que es el valor como más fiable en el control del tratamiento. Además, las obras sociales no te aceptan la hemoglobina glicosilada si el paciente no tiene diagnóstico de diabetes, por las dudas, para que sepan. Bueno, seguimos. Dentro de los hipoglucemiantes orales tenemos, por un lado, los insulinos sensibilizadores. Los insulinos sensibilizadores son aquellos que aumentan la secreción de insulina endógena
La de primera elección es la metformina, que está dentro de las biguanidas y está dentro del grupo de fármacos insulinos sensibilizadores. El mecanismo de acción que tiene la metformina es favorecer el consumo de glucosa a nivel hepático y en tejidos periféricos. Y con esto lo que hace es mejorar el perfil lipídico y por otro lado disminuir el apetito, digamos. O sea, nosotros dijimos que en el ámbito público lo que utilizábamos inicialmente era la metformina, ¿se acuerdan? Es lo que utilizamos inicialmente como monoterapia. ¿Por qué utilizamos la metformina? Porque por un lado es barata, es un fármaco dentro de los hipoglucemiantes que es barato y además es accesible en los centros de salud y en los hospitales, y por su acción. ¿Cómo favorece el consumo de glucosa en hígado? Porque aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y por eso se metaboliza más rápido la glucemia, y así bajamos el nivel de glucemia del paciente. En todos los fármacos hipoglucemiantes orales, lo que tienen que saber para rendir es el mecanismo de acción, la eficacia, que es decir, cuánto baja de la hemoglobina glicosilada. Las dosis generalmente no se preguntan, pero yo se las puse a las que tenía. Los efectos adversos y las contraindicaciones. Generalmente las dosis las maneja el clínico, no el médico de atención primaria. Pero bueno, es un plus si lo saben, digamos. Bueno, la metformina como eficacia tiene un 1,5 a 2%, es decir, esto es lo que baja del valor inicial del paciente de hemoglobina glicosilada. Y lo bueno de la metformina es que como monoterapia no da hipoglucemia, o sea, es una droga, como decir, amiga, porque no genera hipoglucemia, pero sí puede generar hipoglucemias cuando hacemos terapia dual. Cuando la solemos administrar con sulfonilurias o glitazonas, puede ser que el paciente tenga hipoglucemia, por eso hay que seguirlo más de cerca. Los efectos adversos que genera la metformina son la flatulencia, la dispepsia, las náuseas y la diarrea, pero son a base de su mecanismo de acción. Y las contraindicaciones, generalmente a todos los pacientes les podemos dar metformina, pero recuerden que en insuficiencia renal no es una contraindicación absoluta darle metformina. Sí, si el paciente tiene un filtrado glomerular menor a 30. Ahí no se da metformina, se prefiere dar otra cosa. Esto es una pregunta de exámenes que generalmente se pregunta en clínica, así que si se lo llegan a preguntar, la metformina se puede dar en insuficientes renales siempre y cuando el filtrado glomerular no sea menor a 30. Bueno, siguiendo con esto, tampoco se puede dar en insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque lo que hace es actuar en el hígado justamente. Si tenemos una enfermedad hepática activa o una enfermedad crónica, no se va a metabolizar el fármaco, no sirve. En etilismo crónico tampoco, porque va a competir en el metabolismo del alcohol, y en infecciones agudas tampoco. Dentro de los insulinos sensibilizadores también tenemos a las glitazonas. Acá las drogas más utilizadas son la rosiglitazona y la pioglitazona. El mecanismo de acción es similar al de la metformina, pero más que nada actúan a nivel de los adipocitos aumentando la lipogénesis, es decir, captando la glucosa para generar lipogénesis justamente. La dosis, bueno, está acá, la dosis máxima también, no la repito porque no es lo más relevante que les quede este curso las dosis, y los efectos adversos es que, como actúan a nivel de adipocitos, tienden al paciente a aumentar de peso, a generar edemas periféricos, a disminuir la masa ósea y a generar hepatotoxicidad. Así que ojo con dar glitazonas y no seguir al paciente estrictamente. Por otro lado, las contraindicaciones de las glitazonas son la insuficiencia cardíaca en grados 3 o 4, la enfermedad hepática activa, mujeres con osteoporosis, el embarazo y la lactancia. ¿Por qué mujeres con osteoporosis? Porque dijimos que uno de sus efectos adversos es disminuir la masa ósea. Entonces, si la mujer tiene osteoporosis y le damos una glitazona y es uno de sus efectos adversos más frecuentes, podemos agravar la osteoporosis. El segundo grupo de hipoglucemiantes son los secretagogos. ¿Qué hacen los secretagogos? Aumentar la secreción endógena de insulina. Dentro de los secretagogos tenemos a las sulfonilurias, dentro de las sulfonilurias tenemos a la glibenclamida, a la glicazida y a la glimeperidina. La glibenclamida también es un fármaco que generalmente se encuentra en el ámbito público, y acuérdense que las sulfonilurias era el primer pilar
que podíamos utilizar como terapia dual, metformina más glibenclamida. Bueno, las sulfonilurias en general lo que hacen es liberar insulina endógena a través de la estimulación de los receptores SUR1 y SUR2. La eficacia de las sulfonilurias es bajar la hemoglobina glicosilada entre 0,9 a 2,5%. Ojo porque estos fármacos generan hipoglucemia. Acuérdense que la metformina sola no daba hipoglucemia, pero si le agregamos una glibenclamida hay que tener precaución por si nos llega a generar una hipoglucemia. También pueden generar alteraciones hematológicas y colestasis. Me estoy quedando sin salida. Por otro lado, disculpen, las contraindicaciones que tenemos de las sulfonilurias son la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, el embarazo, el ACV o el IAM. Otra de los secretagogos es las glinidinas, que es la repaglinida y la nateglidina, son los fármacos que están dentro de las glinidinas. El mecanismo de acción es similar al de las sulfonilurias, dijimos que era aumentar la secreción de insulina endógena, por eso están dentro de las familias de los secretagogos, pero actúan a nivel de la eliminación biliar de la glucemia, de la glucosa. La eficacia es de entre un 0,5 a un 1,5%, los efectos adversos es que, por más que sean secretagogos, tienen menos rango de hipoglucemia que las sulfonilurias, o sea que son unos fármacos más seguros, y pueden también dar colestasis y alteraciones hematológicas. Estos fármacos, digo, se contraindican en hipersensibilidad ante estos fármacos, diabetes tipo 1, embarazo o lactancia. El tercer grupo, y el más caro de todos, son las incretinas. Las incretinas son, en realidad, un efecto que yo dije al principio, que tenemos en el intestino delgado. Hay diferentes receptores que se llaman GLP-1, que si se acuerdan, yo les había puesto el dibujito al inicio, si quieren después lo vuelvo, que en el intestino tenemos estos receptores que ante la ingesta o ante el apetito aumentan la secreción de insulina y aumentan la glucemia. Entonces lo que hacen estos fármacos, que son los análogos de los receptores, es aumentar la estimulación de estos receptores y así aumentar la secreción de insulina. Por ende, si aumenta la secreción de insulina, bajamos la glucemia en sangre. Y también lo que hacen es, como actúan a nivel de intestino, generan saciedad, generan retraso del vaciamiento gástrico y aumentan la sensibilidad periférica a la insulina. Estos fármacos no son de elección casi nunca porque son muy costosos, pero sí, si el paciente no tiene buenos controles de su glucemia, se pueden utilizar en el tratamiento del síndrome dislipémico y conjuntamente con la obesidad en un paciente diabético. Generalmente se utilizan en un paciente obeso que tiene el acceso a esta medicación económica, ¿no? Y que tenga diabetes. Porque al generar saciedad y retraso del vaciamiento gástrico, también ayuda a mantener el peso del paciente. Los efectos adversos son las náuseas, los vómitos y la diarrea, son drogas que, si bien ayudan en bajar el peso del paciente, generan muchos efectos adversos, y la eficacia de bajar la hemoglobina glicosilada es de entre 0,5 a 1%. También dentro del efecto incretina, dentro de los fármacos incretinas, tenemos a los inhibidores de la DDP4, que lo que hacen es degradar a las incretinas y aumentar la insulina en sangre. Estos son los fármacos que están dentro de los inhibidores de la DDP4, la eficacia es un poco menor en comparación a los anteriores, entre un 0,5 o 0,8%, los efectos adversos son los mismos, porque actúan a nivel del intestino delgado, y son útiles en pacientes con insuficiencia renal. Por último, dentro de los incretinas tenemos a los inhibidores de la CGLT2, que si bien recuerdan en la imagen inicial, estaban al lado del riñón, por lo que hacen es actuar en los receptores CGLT2 de la nefrona proximal. Lo que hacen es aumentar la reabsorción de la glucosa y favorecer su eliminación por vía renal. En realidad el receptor SGLT2 lo que hace es reabsorber glucosa normalmente. Al inhibir este receptor, lo que se hace es eliminar, en vez de reabsorber y que siga circulando, digamos. O sea que favorece a la glucosuria.
Estos fármacos también, como las demás incretinas, son re costosos, pero se pueden llegar a dar si el paciente puede acceder a la medicación. Son seguros porque no producen hipoglucemias y la eficacia es de entre un 0,7 a 1%. O sea, la desventaja de utilizar estos fármacos es que al generar glucosuria aumentan la prevalencia de infecciones urinarias por la glucosa en el meato uretral, de infecciones ginecológicas, de poliuria, hipotensión, porque generan mucha diuresis osmótica, digamos, y pueden dar una insuficiencia renal aguda prerrenal. O sea que en un paciente que tiene insuficiencia renal, este fármaco no sería de elección. Bueno, hasta acá terminó lo que sería hipoglucemiantes orales. Ahora vamos a hablar de las complicaciones agudas. ¿Quieren que vuelva alguna diapositiva o que explique algo más? ¿O alguna duda? ¿Nada? No, en el chat no pusieron nada. Pero hasta acá, ¿cómo va la chicos? clase? ¿Están entendiendo o chino básico? Ahí, Agos, te llegaron unas duditas al chat. No puedo verlo. Preguntan porque- si la diabetes gestacional solo se utiliza insulina. Sí. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que una de las indicaciones de insulinoterapia era la diabetes gestacional? Y después preguntan si los inhibidores de SGLT2 pueden producir hiperglucemias también. No, generalmente no producen hiperglucemia, producen hipoglucemia, porque como aumentan la glucosuria, es decir, la excreción renal de la glucosa, bajan rápido la glucemia y el paciente puede tener más riesgo de hipoglucemia, no de hiperglucemia. ¿Algo más, Rob? En el chat no escribieron más nada. No sé si quieren comentar algo. No, que alguno me responda si están entendiendo algo o si es clara la clase. Acá pregunta a Ludmi si una persona de diabetes tipo 2 queda embarazada. ¿Qué se hace con el TTO? ¿El qué? TTO. El tratamiento. Ah, tratamiento, no sé. Bueno, generalmente en esa paciente que tiene una diabetes sobreimpuesta, se suele seguir con sus fármacos hipoglucemiantes hasta que la gestación no amerite, o se instaura la insulinoterapia transitoria hasta que esta persona dé a luz el feto, digamos. Generalmente porque si no tenemos buenos controles de diabetes, tanto en la diabética que ya era diabética antes de estar embarazada o en la diabetes gestacional, como ustedes saben, hay riesgo de recién nacidos macrosómicos y de que el paciente tenga diabetes, o sea, el bebé tenga diabetes. Entonces, generalmente hay que instaurar un tratamiento acorde a esa embarazada para posteriormente evitar esto, digamos. Nada más. No, nada más. Ahí pusieron que gracias. Bueno, siguiendo con las complicaciones agudas de la diabetes, hay 3 complicaciones que tenemos que tener en la cabeza. Por un lado, la hipoglucemia, por otro lado, la cetoacidosis diabética, y por el último, el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y también, como dije, siempre explicarle al paciente estas complicaciones, porque si el paciente hace transgresiones alcohólicas, si el paciente no controla sus hábitos alimentarios o tiene más que complicarse y que tenga estas complicaciones agudas. ¿Cómo se diagnostica generalmente un paciente una complicación aguda? Perdonen. Si tiene la Q-check, con el valor de glucemia que le está dando la Q-check, o si no, con la clínica. Por eso siempre la educación ante todo y decirle al paciente, mira, si tenés tal cosa, puede ser una hipoglucemia. Si tenés tal otra, una hiperglucemia. O sea, hipoglucemia y estos dos serían estados de hiperglucemia. La hipoglucemia es cuando al paciente le da un valor de glucemia entre 55 y 70 miligramos
La cetoacidosis diabética es cuando la glucemia está mayor a 300 y la cetoacidosis siempre suele predominar en los diabéticos tipo 1, es raro que se dé en un diabético tipo 2, y el estado hiperosmolar hiperglucémico es cuando la glucemia está en más de 600 y esa suele ser una de las complicaciones hiperglucémicas en los diabéticos tipo 2. Bueno, vamos a empezar con lo que es la hipoglucemia. Dijimos que es cuando un paciente diabético se toma la glucemia y está entre 55 y 60 miligramos sobre decilitros. Siempre hay que pensar qué fue lo que causó esta complicación aguda antes de dar una terapéutica. Piensen en criollo. ¿Qué puede consumir glucosa? Un microorganismo, es lo más frecuente. O sea que un paciente tiene hipoglucemias reiteradas o no está cumpliendo bien el tratamiento, no tiene adherencia al tratamiento, o algo está, o sea, tiene algún foco infeccioso en el organismo que le esté consumiendo la glucosa. Y eso genera que, administrándose los fármacos hipoglucemiantes, más el bicho que te está comiendo la glucosa, te dé hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, siempre que un paciente tenga hipoglucemia, hay que descartar foco infeccioso, urinario, respiratorio o neurológico, si tiene la clínica, ¿no? Entonces, siempre pensar en los factores desencadenantes de la hipoglucemia, pueden ser las infecciones, también puede ser que el paciente no esté comiendo o omita comidas y aún así tome sus fármacos hipoglucemiantes, o sea que si no tiene glucosa externa con el morfi y encima toma los hipoglucemiantes, peor. El alcohol, como dijimos, el ejercicio intenso, la terapia dual, acuérdense que si está tomando metformina más sulfonilurias, que es la glibenclamida, perdón, suele tener más riesgo de hipoglucemia, y las nefropatías. La clínica de una hipoglucemia, hay dos síntomas cardinales, los síntomas adrenérgicos por un lado y los síntomas neuroglucopénicos. El paciente puede empezar sudoroso, que esté pálido, que tenga temblor, que tenga mucha hambre, o síntomas como cefalea, dolor de panza, visión borrosa, alteraciones en la conciencia, hasta coma. Generalmente predominan los síntomas adrenérgicos, pero recuerden que si es un diabético tipo 2 de alta data, o sea, de larga data, puede no tener estos síntomas adrenérgicos por la neuropatía autonómica. O sea que generalmente suelen detectarse con los síntomas neuroglucopénicos. Generalmente las hipoglucemias en los pacientes jóvenes se diagnostican por estos síntomas adrenérgicos y los pacientes más añosos suelen diagnosticarse más con un síndrome confusional agudo que luego nos lleva a pensar en una hipoglucemia, más o menos para que se vayan ayornando la clínica. En cuanto al tratamiento, va a depender de si es una hipoglucemia leve o moderada o una hipoglucemia severa. ¿Cómo sabemos si es leve o moderada o severa? Por un lado, en el valor de la glucemia. Si está menos de 50 es una hipoglucemia severa y generalmente el paciente va a estar inconsciente o con alteraciones de la conciencia. Ese es un paciente que no lo podemos dejar de ir del hospital, lo tenemos que internar y hacer tratamiento endovenoso. Y si en cambio es un paciente que tiene una hipoglucemia leve, es decir, un paciente que empieza con esta sudoración, estos temblores, y está consciente, podemos elegir la vía oral. Entonces, a los pacientes que están utilizando hipoglucemiantes orales y son diabéticos, tenemos que educarlos sobre la hipoglucemia porque muchas veces la pueden corregir en su casa si la detectan con los síntomas o con el AcuCheck. Obvio si es una hipoglucemia leve. En caso de que sea leve, le podemos decir al paciente que se coloque, que tome 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida, que tome un vaso de coca, que se coma un caramelo o que coma fruta, y que a los 15 minutos de haber administrado esos hidratos de carbono se tome de nuevo la glucemia. Si volvió a valores normales, joya, no se hace más nada. Pero hay que ver por qué tuvo esa hipoglucemia. O sea que debería ir a un control. Y si es una hipoglucemia severa que lleva al paciente a estar estuporoso, a convulsionar, a estar irritado o a estar en coma, generalmente llega a la guardia y vos pensás que tiene una hipoglucemia, se le va a colocar una vía con una solución glucosada hipertónica al 25 o al 50%. La solución glucosada es una ampolla que se prepara en 500 de solución dextrosada,
le decís a la enfermera que coloque una ampolla de 25 o de 50, generalmente es de 25, y se le pase a goteo libre al paciente, ¿sí? Y eso lo que hace es subir la glucosa en sangre, obviamente con controles y observación del paciente. ¿Hasta acá hipoglucemia quedó claro? ¿Alguna duda? Pregunto para pasar a la hiperglucemia. Chicos, ¿se entendió? Pongan que sí, aunque sea en el chat, así sabemos que va todo bien. Genial. ¿Pusieron que sí? Sí, dice Jackie que hay algo que tapa el power. ¿A dónde? Debe ser lo que te salta del chat. ¿Ahí? Sí. Sí. Ahí está. Ahí se fue a vos. Ahí se fue. Ah, Sí. genial. Ahí pusieron todos que sí entendieron. Bueno, genial. Eso sería hipoglucemia, generalmente es lo más fácil. Y acá hay una dudita. Después, ajá, ¿La diferencia entre leve y moderada tiene un valor límite o solo sintomático? generalmente es sintomático. Es si el paciente está consciente y puede administrarse por vía oral, se dice que es leve. Y si está inconsciente o tiene alteraciones de la conciencia, es moderada grave. Generalmente es una regla sintomática. Bueno, pasando a lo que es la hiperglucemia, dijimos que había dos complicaciones. La cetoacidosis diabética y por otro lado el estado hiperosmolar no cetósico. La cetoacidosis diabética suele darse más que nada en pacientes diabéticos tipo 1 y se caracteriza por una hiperglucemia de entre 300 miligramos sobre decilitro. En esta imagen lo que quería demostrar es por qué se da esta cetoacidosis diabética. Esta imagen es sacada del libro de Anatomía Patológica. Cuando hay un déficit de insulina que genera este valor tan alto de glucemia, los mecanismos compensatorios que llevan a la cetoacidosis son que esta insulina deficiente o ausente genera que haya un exceso de glucemia en sangre, aumentando la gluconeogénesis y la glucogenogénesis, y esto genera cuerpos cetónicos en sangre. Esta producción aumentada de glucosa y de cetonas lo que genera es una cetonuria y por otro lado acidosis metabólica. Entonces, siempre en el paciente que tiene cetoacidosis diabética, ¿en quién lo vamos a pensar? En un diabético tipo 1 y cuando se toma por Acucheque en la casa o en el hospital, 300 miligramos sobre decilitro. ¿Qué clínica nos puede referir el paciente? Que tenga mucha sed. ¿Y por qué va a tener sed? Porque la glucosa, acuérdense que es un soluto arrastrador de agua, es decir, osmóticamente activo, que genera deshidratación. Por eso el paciente tiene sed. Por otro lado, esa glucosa que está en sangre genera aumento de la diuresis, esto perpetúa la deshidratación y genera cetonuria y glucosuria. Y por otro lado, también el paciente puede tener anorexia, respiración de Kussmaul por la acidosis metabólica, náuseas y vómitos, deshidratación, como dijimos antes, y puede tener, generalmente el paciente te llega con un síndrome confusional agudo, con un estupor o un coma, ¿sí? El diagnóstico entonces lo vamos a hacer con la medición de la glucemia, con este valor de 300 miligramos que vemos acá, los cuerpos cetónicos en plasma y en orina, es decir, cetonemia y cetonuria positivas, y en el estado ácido-base, la acidosis metabólica. Y siempre hay que pedir el ionograma, ¿sí? Porque acuérdense que la insulina es un glucopéptido que genera que el potasio esté adentro de la célula. O sea que si no hay insulina, generalmente el potasio tiende a salir de la célula y a generar hipercalemia. Por eso siempre que el paciente tiene una complicación aguda hiperglucémica, se tiene que pedir una rutina, que van a pedir un hemograma, urea, CREA, ionograma y glucemia. Esas 5 cosas para ver en qué condición está el paciente. También, como dijimos antes en la hipoglucemia, hay que pensar por qué está teniendo esta cetoacidosis diabética el paciente. Pueden ser infecciones, puede ser que el paciente haya abandonado el tratamiento, puede ser un debut de la enfermedad, pueden ser otros fármacos que transgresionen la insulina o el embarazo. Se me tildó la
Bueno, la terapéutica de la cetoacidosis diabética va a tener 4 pilares. Por un lado, la hidratación, por otro lado, la insulina, el potasio y el bicarbonato, pensando en la fisiopatología de la cetoacidosis. La hidratación es muy importante, acuérdense que dijimos que la glucosa es un soluto osmóticamente activo que arrastra agua y genera glucosuria y deshidratación. Por eso es muy importante reponer esta agua corporal total que vino perdiendo el paciente. Generalmente en las primeras 4 horas se pasa entre 1 a 2 sachets de solución fisiológica a la hora, luego se baja el HP a 250 a 500, y cuando la glucemia pudo controlarse y bajar a 250, se sustituye la solución fisiológica por dextrosado. ¿Por qué no le damos dextrosado de entrada? Porque aumenta la glucemia. Siempre el sachet de solución fisiológica, que es un soluto hipotónico. La insulina nos va a ayudar a bajar esta glucemia tan alta, pero nunca se debe administrar sin el resultado del ionograma, que es lo que les dije antes. Si nosotros no sabemos cómo tenemos el potasio, no podemos administrar insulina, porque si el potasio está bajo y encima le ponemos insulina, le bajamos más el potasio y le damos una hipocalemia. En cambio, si está con una hipercalemia, va a favorecer el que le demos insulina. Generalmente se administra insulina regular o rápida, acuérdense que la acción es entre 15 a 60 minutos, que habíamos hablado antes, se hace un bolo inicial de 0,1 unidades kilo, y luego un goteo continuo con bomba de infusión, la misma dosis, 0,1 unidades kilo endovenosas, se hace un mantenimiento. El potasio, según el ionograma, lo que nos da el resultado inicial, vamos a ver si está normal, de entre 3 a 5 mililitros, genial. El potasio está bien, podemos dar insulina. Si en cambio está en menos de 3, es decir, hay hipocalemia, no inicio el tratamiento con insulina, primero repongo potasio y después agarro y pongo insulina. ¿Cómo se repone el potasio? Generalmente 30 milequivalentes de cloruro de potasio en 500 de fisiológica, que son 3 ampollas de cloruro de potasio en 500 de solución fisiológica. Y obvio haciendo el ionograma de control para ver cómo tenemos el potasio. Si estamos en un SAMCO, por ejemplo, que no hay laboratorio rápido o el bioquímico está de pasiva, ¿cómo podemos ver cómo está el potasio? Le hacemos un electro al paciente y vemos, ¿tiene alteraciones de la onda T? ¿Tiene ondas T picudas? Bueno, sí, está teniendo alteraciones de hipercalemia. ¿O tiene ondas T negativas? Está teniendo una hipocalemia. Eso como para que sepan si no tienen el ionograma a disposición. Por otro lado, dijimos que la cetoacidosis diabética se caracterizaba por tener acidosis metabólica. Sabemos que la acidosis metabólica es un descenso del pH y un descenso del bicarbonato. Por eso sustituimos el bicarbonato para compensar esta brecha aniónica. Le damos bicarbonato sódico diluido, que sería 30 miliequivalentes hora en un sachet. Y siempre en el paciente que instauramos esta terapéutica hay que llevar el control de los signos vitales, de la glucemia, de la hidratación que se le fue pasando, porque piensen que si es un paciente cardiópata y nosotros le estamos dando este volumen de hidratación parenteral, lo podemos encharcar, o sea que hay que ser muy minuciosos con eso. También controlar la diuresis, porque si le estamos dando este volumen de hidratación y el paciente no orina, hacemos cagada. La insulina, el estado ácido-base y el ionograma, ¿sí? Porque por ahí estaba todo joya al inicio, tenemos el potasio normal, pero le dimos insulina e hizo una hipocalemia. Entonces tenemos que corregir el medio interno. ¿Hasta ahí va? ¿Ro? Chicos, ¿van entendiendo hasta ahora? ¿Alguna duda? Pueden activar el micrófono si quieren, no hay problema. Ay, bueno, ¿sigo nomás? Sí, seguí a vos. Genial. Bueno, la última complicación aguda es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Como dije al principio, es una complicación aguda que predomina en los diabéticos tipo 2 y se caracteriza por valores de glucemia mucho más elevados, generalmente entre 600 o más de glucemia elevada.
Bueno, la fisiopatología del estado hiperosmolar no cetóxico es que hay un déficit de insulina tanto exógena como endógena que lleva también al aumento de la cetogénesis de los cuerpos cetónicos, generando, como este valor de glucemia es mucho más alto, hay aumento de la osmolaridad y lo que pasa es que el paciente se deshidrata rápido, genera un aumento de la diuresis de esta glucemia tan alta y pierde potasio el paciente. Por eso tiene más alteraciones a nivel del sistema nervioso central y de la conciencia el paciente. Los factores desencadenantes suelen ser los mismos que en el anterior que ya habíamos dicho, las infecciones, el abandono del tratamiento, el debut de la enfermedad, los fármacos o el déficit de insulina. Es muy frecuente que los adultos mayores o los adultos jóvenes de entre 40 y 50 años debuten en una consulta con un estado hiperglucémico hiperosmolar, aquel paciente que nunca se hizo un control de salud y cae con esta clínica, hay que pensar que es un diabético no tratado y no diagnosticado. Por eso justamente si encontramos un paciente que debuta con esta complicación aguda, es un paciente que se tiene que ir con tratamiento y educación antidiabética. La clínica que puede tener el paciente es la poliuria, la polidipsia, que son los síntomas cardinales de una diabetes, mucosa seca, por esta deshidratación que habíamos hablado, puede tener hipotensión, también perpetuada por esta deshidratación, obnulación marcada, alucinaciones, alteraciones sensoriales y convulsiones. Generalmente es un paciente que llega obnubilado, que llega hablando pavadas, alucinaciones, o el familiar te refiere hace 2 días está perdido, ve cosas en las que no hay, toma mucha agua, está raro. Generalmente hay que pensar en esto, ¿sí? El diagnóstico se hace por el valor de glucemia, se piden los mismos laboratorios que en una cetoacidosis diabética, como dijimos, hemograma, urea, CREA, ionograma y glucemia, y si estamos pensando en un estado hiperglucémico, una cetonemia y cetonuria. Y la osmolaridad plasmática que va a ser siempre alta, por eso se caracteriza como estado hiperosmolar hiperglucémico. El tratamiento es muy similar al de la cetoacidosis, pero acá es fundamental la hidratación del paciente porque al tener valores tan altos de glucemia, el paciente suele generar hipotensión y deshidratación aguda. El lineamiento del plan de hidratación parenteral es igual al de la cetoacidosis, pero cuando el paciente tiene una glucemia menor a 300, se puede sustituir la solución fisiológica por el dextrosado. Y el bolo de insulina inicial es la misma dosis que en la cetoacidosis, 0,1 unidades kilo, y luego un goteo continuo más alto, de 0,14 unidades kilo endovenoso. Anteriormente era el mismo bolo inicial. Y como siempre dije, nunca administrar la insulina sin tener el ionograma previo. La reposición de potasio es igual que en la cetoacidosis y el bicarbonato también. Acá les dejo un cuadro de resumen entre las dos complicaciones de hiperglucemia, como para que le saquen foto y vean la diferencia entre ambas, pero recuerden que la diferencia entre una u otra está en el valor de glucemia que encontramos. Si está a 300, pensamos en una cetoacidosis, y más si es un diabético tipo 1. Y si está en más de 600, ya es un estado de descompensación hiperosmolar. Bueno, hasta acá llegó lo que es la clase de hipoglucemiantes orales. Escucho dudas o consultas o dudas que tengan sobre la clase. ¿Les quedó alguna duda, chicos? No sé si quieren comentarla por el chat o si se entendió. Se entendió todo, dice Sofi. Si quieren que vuelva alguna diapositiva para que ustedes le saquen fotos, avísenme, pero va a estar cargado el video en YouTube. Ahí está. Todo clarísimo. Ahí está, ninguna duda. Muy bueno. Bueno. Bueno, chicos, Genial. muchas gracias y espero que les haya servido.
Muchas gracias a vos, por también estar acompañándonos hoy y bueno, por estar siempre dándonos una mano. De verdad, bueno, te queremos mucho. Y bueno, gracias a los chicos también por conectarse y esperemos sea fructífero también y que después vuelvan a verlo el video en YouTube. Así que ahora les vamos a estar pasando el link también. Y mañana seguimos con el curso, tempranito, a las 10 de la mañana, con el 5º módulo. Nos estamos viendo. Bueno, chicos, fue un gusto. Hasta luego.